Europa despertó tras la Primera Guerra Mundial con heridas imposibles de ocultar. Los imperios que durante siglos habían gobernado el continente se desmoronaban como castillos de arena. El alemán, el austrohúngaro, el ruso. La guerra había dejado millones de muertos, ciudades reducidas a polvo, economías quebradas. Pero para las casas reales, la amenaza más temida no era económica ni militar, era ideológica. El fantasma del comunismo se extendía desde el este como una sombra inexorable. Lo que había ocurrido en Rusia, la ejecución del zar y su familia, la abolición de los privilegios nobiliarios, el fin absoluto de la monarquía, aterrorizaba a las demás cortes de Europa. En los palacios, los murmullos eran cada vez más desesperados. ¿Quién sería el siguiente? ¿Qué trono sería el próximo en caer? En ese clima de miedo y decadencia, surgieron figuras que ofrecían algo parecido a una solución. Hombres que prometían orden, grandeza y estabilidad en medio del caos. En Italia, un periodista convertido en político agitaba las calles con palabras de hierro. En Alemania, un veterano con verbo incendiario comenzaba a llenar plazas. Y en los salones de varias monarquías europeas, algunos príncipes y reyes comenzaron a mirar con cierta esperanza a esos nuevos líderes autoritarios. El primero en apostar fue el rey Víctor Manuel III de Italia. Para muchos, era un monarca débil, un hombre pequeño, casi invisible en comparación con la teatralidad y la energía de Benito Mussolini. Italia atravesaba huelgas, inflación, una sensación general de derrota a pesar de haber estado entre los vencedores de la guerra. El miedo al colapso total era real, y las masas marchaban con banderas rojas. En ese contexto, Mussolini ofrecía al rey exactamente lo que deseaba escuchar: orden, unidad, patriotismo. Cuando Mussolini organizó la marcha sobre Roma en 1922, Víctor Manuel tuvo en sus manos el destino del país. Los generales lo presionaban para declarar el estado de guerra y detener a los fascistas, pero él dudó. No quería una guerra civil, peor aún. Temía que el ejército, dividido, pudiera volverse contra él. Así, cuando el líder fascista llegó a la capital, no encontró la resistencia que esperaba. En lugar de cárceles o fusiles, lo esperaba la corona. El rey lo nombró primer ministro, convencido de que así salvaría la monarquía y conteniendo una revolución. Mejor un Mussolini que un Lenin, pensó más de uno en la corte romana. Y durante un tiempo pareció funcionar. Italia se estabilizó, los sindicatos fueron reprimidos, y el trono, al menos en apariencia, permaneció firme. Pero el precio fue altísimo: la libertad, la democracia y el alma del país. El rey creyó haber domesticado al lobo, sin darse cuenta de que le había entregado las llaves del palacio. Mientras tanto, al norte, Alemania vivía su propio infierno. La caída de los Hohenzollern había dejado a la aristocracia desnuda ante un mundo republicano. El Kaiser había huido, la nobleza había perdido poder, propiedades, respeto. Los nuevos tiempos no toleraban coronas ni linajes. Muchos aristócratas alemanes, humillados y empobrecidos, comenzaron a ver en Hitler algo más que un agitador. Lo vieron como un instrumento. A ojos de los condes y barones, aquel esclavo austríaco parecía comprender un principio sagrado: que el comunismo debía ser destruido a cualquier precio. Algunos financiaron su partido, convencidos de que podrían controlarlo. Otros lo apoyaron desde la distancia, seguros de que sus ataques al sistema de Weimar acabarían devolviendo a Alemania la grandeza perdida. Y, quién sabe, quizás incluso restaurar la monarquía. Pero una vez más, el monstruo que crearon superó todas sus expectativas. Hitler no restauró la monarquía, construyó un régimen en el que solo él reinaba. Y cuando su poder fue total, muchos de esos nobles que alguna vez creyeron manejar los hilos acabaron perseguidos, marginados o ejecutados. El sueño de una alianza entre la aristocracia y el nuevo orden se desvaneció en los campos de batalla de Europa. Más al este, la historia se repitió con matices diferentes. En Rumanía, el rey Carlos II jugueteaba con la idea del autoritarismo, buscando equilibrar el poder entre los fascistas de la Guardia de Hierro y sus propias ambiciones personales. En Bulgaria, el zar Boris III mantuvo una relación ambigua con el nazismo, cercana pero siempre calculada. En Hungría, el regente Miklós Horthy, un almirante sin rey, abrazó un fascismo propio, convencido de que solo con Hitler podría mantener viva una nación mutilada tras el Tratado de Trianón. Cada una de esas coronas tomó decisiones movidas por el mismo instinto: sobrevivir. Los monarcas entendieron que su poder ya no dependía de la divina providencia ni del linaje, sino de su capacidad para navegar entre dictadores generales y movimientos de masas. Pero esa supervivencia tuvo fecha de caducidad. La Segunda Guerra Mundial barrió las falsas alianzas y puso a prueba a todos. Cuando las bombas cayeron sobre Roma, Víctor Manuel III comprendió tarde su error. Mussolini había arrastrado al país a la destrucción. En 1943,
El rey lo destituyó e intentó salvar lo que quedaba de la monarquía, pero la historia ya lo había condenado. En Alemania no quedaban ni tronos ni dinastías. Los descendientes de Guillermo II vivieron en el exilio, sabiendo que su silencio ante Hitler los había convertido en cómplices morales. En el este, la marea soviética apagó las últimas coronas que quedaban. Rumanía y Bulgaria se convirtieron en repúblicas populares. Hungría cayó bajo la sombra del socialismo. Solo algunas monarquías, como la británica o la escandinava, sobrevivieron gracias a haber resistido o al menos no coqueteado con el fascismo. Al finalizar la guerra, Europa amaneció con menos reyes, menos palacios y muchas más tumbas. Aquellos monarcas que habían apostado por los dictadores para evitar la revolución terminaron siendo devorados por las mismas fuerzas que creyeron dominar. Algunos, como Víctor Manuel, murieron en el exilio. Otros simplemente desaparecieron de la memoria colectiva. El miedo había dictado sus decisiones, y ese miedo cambió el curso de la historia. Porque cuando una corona se inclina ante un tirano, no compra estabilidad, compra tiempo antes del desastre. Europa del siglo XX nos dejó una lección. Ni los reyes ni los imperios son inmunes al pánico. Y cuando el miedo gobierna, hasta las casas más antiguas se derrumban sin hacer ruido. Y así, entre coronas caídas y líderes de hierro, la historia volvió a recordarnos algo que las monarquías habían olvidado: que ninguna alianza con el autoritarismo garantiza la supervivencia, que al final, los reyes que apostaron por Hitler y Mussolini no salvaron sus tronos, solo aceleraron su ruina, porque la historia, esa verdadera soberana, siempre cobra su precio. ¿Qué te ha parecido esta historia? La caída de los Hohenzollern y de tantas monarquías europeas no fue solo el final de una era. Fue una lección sobre el poder, el miedo y las decisiones que cambian el rumbo de la historia. Porque al final, no fueron solo imperios los que se derrumbaron, sino la idea de que el poder es eterno. Y quizás ahí está la reflexión más importante. Ningún sistema, ningún líder y ninguna corona está por encima de sus propios errores. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que la historia podría haberse escrito de otra forma? Si te gustan este tipo de historias y quieres que siga trayendo más contenido como este, apóyame con un like y suscríbete al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando. Nos vemos en el próximo video.